Como todos los jueves, me da mucho gusto enviarles un muy cordial saludo. Y doy gracias a Dios porque hoy nos permite llegar a nuestra 27ª meditación sobre el libro de Efesios. Y les invito para que pongamos nuestra atención en los versículos del 1 al 6 del capítulo 3 de este libro, que dicen de la siguiente manera: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En el capítulo 2 de Efesios vimos que Cristo por su muerte ya derribó las barreras entre Dios y el hombre, y entre judíos y gentiles, y ahora está creando una sociedad humana nueva, única, multicultural, que a la vez es la familia que Dios ama y el templo en el que Él habita. Vayamos al versículo 1 que dice: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Las palabras "por esta causa" se refieren a la descripción que hizo anteriormente de la gracia de Dios a los gentiles. Y enseguida el apóstol Pablo se llama a sí mismo un prisionero de Cristo Jesús. Y luego añade una segunda frase descriptiva para indicar la naturaleza y el propósito de su encarcelamiento. Era el prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles. Ahora bien, ¿por qué está como prisionero en Roma? Por la fanática oposición judía hacia su misión a los gentiles, lo que lo llevó a ser arrestado en Jerusalén, puesto preso allí, y luego en Cesarea sometido a varios juicios, y posteriormente, como también apeló a César el emperador romano, ahora debía ser juzgado por él, por lo que finalmente fue llevado a Roma. Vayamos ahora a las primeras palabras del versículo 2 que dicen: Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Las palabras "si es que habéis oído" podrían también expresarse como "si en verdad habéis oído", o con la paráfrasis que F.F. Bruce hizo, que dice "vosotros habéis oído". ¿No es así? Ahora bien, ¿qué habéis oído? La segunda parte de este versículo dice "de la administración de la gracia de Dios", lo que tiene que ver con la frase favorita del apóstol Pablo, que fue "la gracia de Dios que me ha sido dada". Y ahora vayamos al versículo 3, que dice que por revelación de Dios me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El apóstol dice que por la administración de la gracia de Dios le fue dada una revelación, mediante la cual le fue dado a conocer un misterio. Y como la palabra misterio es la palabra clave de estos 6 versículos de la Biblia, es necesario señalar que las palabras en español y en griego, que es el idioma original de ese texto, no tienen el mismo significado. En español, un misterio es algo oscuro, secreto, enigmático. Lo misterioso es inexplicable, hasta incomprensible. La palabra griega misterión se refiere a algo que, de no haber sido revelado, habría permanecido oculto, ya que es un conocimiento que no es posible obtenerlo por el esfuerzo intelectual, sino solamente por revelación de Dios. Por eso Pablo dijo que por revelación le fue dado a conocer el misterio. Ahora bien, ¿a quién se refiere este misterio secreto o la verdad que fue revelada? El versículo 4 nos da la respuesta diciendo: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y cuando dice leyendo,
Está dando por sentado el apóstol Pablo que esta epístola va a ser leída a las iglesias de Éfeso y sus alrededores, de tal manera que los lectores, los miembros de las iglesias que iban a escuchar su lectura, podrían entender y conocer este misterio de Cristo. Y el versículo 5, al seguir hablando del misterio, nos da otra de sus características. Y dice la palabra de Dios: misterio que en otras generaciones, es decir, en otros tiempos, en las edades pasadas, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y los santos a quienes se dirige formalmente la epístola son los que en Cristo forman parte del pueblo santificado de Dios. Y por fin, fíjense ustedes, en el versículo 6 se nos revela este misterio de la siguiente manera: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y este misterio contiene y revela 3 bendiciones maravillosas para la mayoría de todos nosotros que no somos judíos y que somos considerados como gentiles. 1, dice la Biblia, somos coherederos de una herencia sobre la cual no teníamos ningún derecho por nacimiento. Ahora bien, para ser herederos necesitamos formar parte de la familia de Dios. Y ¿saben qué? Lo maravilloso es que Dios mismo es quien nos ha adoptado como sus hijos, con todos los derechos y privilegios que esto implica. Miren, 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y fíjense lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda bendición, somos miembros del mismo cuerpo. Es decir, que los gentiles somos realmente miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Y la tercera bendición revelada en este misterio es que somos copartícipes de la promesa. Es decir, que hoy en día ya son nuestras aquellas promesas del pacto de las que alguna vez estuvimos excluidos. Fíjense lo que dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Concluyo. Armitage Robinson dijo: aunque el propósito de este misterio estaba desde la eternidad, dentro del tesoro de los secretos celestiales, fue un secreto guardado en silencio. Y que los hijos de los hombres, a quien nos importa, a quien nos concierne tan profundamente, no lo sabíamos, ya que estaba escondido. Este misterio estaba escondido tanto de los judíos como de los gentiles por igual. Y este misterio nos ha dejado perplejos, sorprendidos a los lectores de la Biblia, porque el Antiguo Testamento ya revelaba que Dios tenía un propósito para los gentiles. Prometía, por ejemplo, que todas las familias de la tierra sean bendecidas por medio de la descendencia de Abraham. Y aquí se revela la naturaleza radical del plan de Dios, que la teocracia de la nación judía bajo el gobierno de Dios llegaría a su fin y sería reemplazada por una nueva comunidad internacional, que es la iglesia. Y que esta iglesia sería el cuerpo de Cristo unida orgánicamente a Él, y que tanto los judíos como los gentiles seríamos incorporados a Cristo y a su iglesia en términos de igualdad y sin distinciones. Miren, esta unión completa de judíos, gentiles y Cristo fue algo radicalmente nueva. Y Dios se lo reveló al apóstol Pablo, venciendo su arraigado prejuicio judío.
Y el bendito resultado y clímax de la revelación de este misterio es que todos los creyentes, gracias a Cristo Jesús, hemos recibido la salvación plena. Somos coherederos con Cristo, miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa. Y nos queda perfectamente claro que si al apóstol Pablo no se le hubiera revelado este misterio, y debido a que él fue un acérrimo perseguidor de los cristianos, y que además fue uno de los más estrictos y radicales fariseos, jamás habría pasado por su mente, nunca se hubiera dado cuenta, y ni siquiera se le hubiera ocurrido que la gracia de Dios ya ha sido dada tanto a los judíos como a los gentiles, exactamente en las mismas condiciones. Amén.